2 Samuel capítulo 6, versículos 10 y 11. Voy a leer, ¿ya? Dice, del versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Espero que este pasaje sea una bendición porque lo voy a explicar. ¿Ya? Voy a explicar. Espero que sea una bendición. Esa palabra es muy bonita, tremenda. Yo cuando leí después, voy a enlazarle con otro texto, me puse de rodillas, Señor, y quiero esta bendición para mi familia, para mis hijos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos. Tú eres el Maestro. Que esta sea palabra de vida, alimento para nuestro espíritu, para la gloria tuya, Señor. En nombre de Jesús. Amén. En aquellos tiempos, los judíos, ellos tenían un arca de pacto, donde en ese arca llevaban la tabla de la ley, llevaba el maná, llevaba también la vara de Aarón, que reverdeció. Entonces, esa arca representaba la presencia de Dios. Cuando un judío tenía en su pueblo el arca de Dios cerca de su pueblo, representaba que todos iban a ser bendecidos, que nadie se podía enfrentar. Era poderoso porque era la presencia misma de Dios. Así Dios le había garantizado al pueblo de Israel. Y cuando David siendo rey asumió el liderazgo, él dijo: voy a traer el arca, porque ustedes saben que David era un hombre que le gustaba andar en los caminos del Señor, ¿no? Y como hombre de Dios, él sabía que el arca era presencia de Dios para él, una bendición. Entonces fue y trajo pues de una familia llamada, voy a leer acá, esa familia es de la familia de Abinadab, que tenía dos hijos llamados Usa y Agío. Mandó traer el arca de Agío y fue David a traer con toda su comitiva, contento. David trajo el arca danzando porque era la presencia de Dios. Y traer el arca hacia el castillo, hacia la casa de David, era tener una bendición, es tener a Dios en tu presencia. Y entonces con eso eres invencible. Pero ¿qué pasó? En el camino cuando están trayendo, ¿no?, el arca, porque estaba cargando dos bueyes, entonces pasaban por una lomada y los bueyes comenzaron a tropezarse. ¿Y sabe qué pasó? Los bueyes cuando comenzaron a tropezarse, el arca estaba a punto de caerse. Y como estaba a punto de caerse, uno de los hijos de Abinadab, Agío, extendió la mano al arca. Usa, gracias hijo. Usa. Extendió la mano para que el arca no se caiga, y en ese momento Usa cayó muerto delante del arca. Al ver esa escena, imagínese usted, está yendo el arca, el arca, como los bueyes comenzaron a tropezarse, iba a caerse el arca y el jovencito levantó la mano y para que no se caiga, agarró el arca, ¿no? Pero al momento que tocó el arca, ese jovencito cayó muerto. Producto de eso, David dijo: ¿para qué voy a llevar a mi casa el arca? Voy a matar a todos mis hijos, a toda mi familia, porque David tenía, hasta ahí, tenía como 7 mujeres, qué cantidad de hijos, ¿no? Y más todavía va a tener luego, ¿no? En esos tiempos la sociedad era pues una sociedad diferente, ¿no? Los pueblos judíos eran machistas. Eso Dios no lo había dicho, ¿no? Ese es el hombre que hace. Eran muy machistas, por eso que las mujeres no tenían relevancia, ¿no? Entonces, pero eso no fue la voluntad de Dios nunca, ¿no? Eso fue el hombre, ¿no? Por eso que Jesús cuando viene lo confronta esas cosas a los judíos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Al ver esa escena, David tuvo miedo y no quiso llevar el arca. Por eso dice en el versículo 10, David no quiso llevar el arca a su casa, porque vio esa escena macabra de morir aquí. Y dijo: si llevo a mi casa, a mi palacio, mis hijos van a morir, van a tocar, van a morir. Entonces mejor no lo llevo. ¿Y qué había? Cerca de ahí había un varón,
llamado, tenía una mansión, una casa cerca, el varoncito Obed-edom. Obed-edom tenía una familia cerca de ese lugar que había ocurrido y David dijo, ¿sabe qué? Por favor, yo no voy a llevar el arca, llévenlo a la casa de Obed-edom. ¿Te imaginas? Imagínate que te dijeran, a ver, Lidia, te dijeran, ocurrió al frente de tu casa esa escena y te dice, el rey te dice, la presidenta pasa, te dice, lleven el arca a la casa de Víctor de Lidia. ¿Tú qué dirías? Al haber visto esa escena. No hay espacio. ¿Qué dirías? ¿Hubiese dicho, ya entra ya? Porque ¿cuál es tu conclusión? Si afuera muerto tocando el arca ese chico y cuando venga acá yo también voy a morir, que me está mandando el rey. Pero era el rey que te estaba mandando. Tenías que obedecer porque era el rey que te estaba mandando, ¿no? Pero ya, aún así, tú te hubieses opuesto, ¿verdad? Señor rey, tú eres un hombre justo, ¿cómo es posible que vas a mandarme habiendo que esto ha muerto, ¿no? Como todos van a morir en mi casa. David no llevó el arca, mandó a la casa de Obed-edom. Pero dice la Biblia que Obed-edom no se opuso. Porque dice que estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom el arca. Y en los 3 meses, ¿sabe qué pasó? Dios dice, que se hablara, que la casa de Obed-edom fue bendecido. En 3 meses. Mira, no solamente Obed-edom, miren lo que dice. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. No solamente a Obed-edom, casa paterna principal, sino a toda su familia. Es como decir, bendijo a Elvis, y no solamente a la familia de Elvis, sino a quién más. Es como que yo fuera el papá principal y ustedes fueran mis hijos. Pero ya tienen cada uno su matrimonio, ¿no? Entonces bendecía al papá, que es Obed-edom, era como mi papá, pues, ¿no? Lo bendijo a mi papá, pero por la bendición del padre, bendijo también a Esther, a Janet, bendijo a Cindy, bendijo a toda la familia, lo bendijo. ¿En cuánto tiempo? No te duermas, Janet. Sé que estás cansada. Lo bendijo en 3 meses. Dios bendijo a toda su familia. La pregunta es, ¿cómo ha sido eso? ¿Por qué no ocurrió eso? ¿Cómo es posible que meses anteriores murió? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El que murió? Usa. He escuchado varias veces. Usa murió. ¿Y cómo es así? Ahora, Obed-edom, ¿cómo es eso? Que él llevó a su casa y no murió y más bien fue prosperado. Entonces, no te dice la Biblia, pero vamos a pensar. ¿Qué crees que haya pasado? Porque luego les voy a decir yo el resultado. Más adelante está. Usa no creía en Dios tal vez, o no haría la voluntad de Dios. En cambio, Obed-edom era creyente y obedecía la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo tenía que llevarse el arca? No cualquiera podía llevar el arca. ¿Quién tenía que llevar por la ley? Porque la ley lo dice. ¿Quién tenía que llevar? Sacerdote. Un sacerdote consagrado. Un sacerdote era de la línea de Aarón. Eran personas que servían en el templo, eran sacerdotes de la línea de Aarón, y ellos purificados tenían que manipular. Ellos solamente, los únicos que podían tocar el arca eran los sacerdotes. Los demás eran levitas, los servidores. Pero los levitas no podían tocar el arca. Además, Abinadab y su familia no eran parte de ese sacerdocio. Por lo tanto, ¿quién es el que cometió el error aquí? Tanto el rey David como quién, como la familia de Abinadab. Porque el rey David como rey no conocía completamente la ley. Porque el rey David hubiera dicho, no, usted no puede llevar el arca solamente puede llevar el sacerdote. Eso significa que si queremos bendiciones en nuestras vidas, ¿qué significa? ¿Qué podemos decir? La obediencia en nosotros tiene que estar para recibir la bendición. En primer lugar, la consagración en nosotros como hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que tener una consagración para Dios. Queremos bendición, queremos ser bendecidos, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser bendecido? Venga, ¿tú quieres ser bendecido? Pero tiene que haber obediencia. Esa es una parte. Eso es una parte. Pero la mejor obediencia es que tú obedezcas a Dios en tu vida y le sirvas a Él. Nuestra profesión es una parte.
Pero todo nace. ¿Qué pasaría? Oiga, ¿cuánta gente tiene sus hijos también estudiando, pero al final no logran? Pero con la ayuda de Dios se logra, ¿verdad? Como está haciendo Benjamín. Amén. Entonces, ¿qué habrá hecho Obed? Póngase a pensar, ¿qué crees que haya hecho Obed-Edom al ver esa escena? Creo que dijo, no, un momentito. Yo pienso que como casa paterna dijo, un momentito. Antes de que toquen el arca, ¿qué cosa habrá hecho ese hombre? Yo me imagino, si Dios bendijo en 3 meses, ¿por qué Dios bendijo? Póngase a pensar, ¿por qué bendijo Dios 3 meses? Porque la familia de Obed-Edom ha hecho las cosas como bien. Ha hecho las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien? Caminar de acuerdo como dice el precepto de la palabra de Dios. No caminar a nuestra manera, sino caminar como dice la palabra de Dios. Por eso este es el manual para nosotros, para dirigir nuestra vida, nuestro destino. Nuestro sobrino Benjamín está estudiando ingeniería sistema, ¿no? Para que sea un buen ingeniero de sistema, tiene que conocer el manual de un ingeniero de sistema, ¿sí? Y su manual lo que está preparando es ahora, su línea de carrera. Si él no conoce bien esa línea de carrera, no va a ser un buen ingeniero. Va a cometer cosas barbares como ingeniero. Pero para que no cometa muchos errores, porque sí va a cometer errores porque es humano, ¿qué tiene que conocer? Bien su manual. Y esto es el manual para que un hombre sea bendecido como Dios manda. Y conocer el manual de Dios, yo me imagino que Obed-Edom lo primero hizo es, agarró a sus hijos, de primera instancia dijo, Aarón, hijo mío, el arca de Dios va a entrar a nuestra casa. Vamos a consagrar nuestras vidas. Dijo a sus otros hijos, hijos míos, yo no quiero solamente ser bendecido yo. Dijo a su otra familia, eso se llama compartir el mensaje con la familia. Quiero que ustedes también sean bendecidos, porque el arca va a entrar. Porque cuando el arca entra a nuestra familia, a nuestra descendencia, fluye a través de ese tronco de la descendencia de nuestro Padre plantado en Jesucristo. Comienza a entrar la bendición. Ahí fluye. Fluye. Para aquel que deja que el canal, nosotros sabemos que para que el agua fluya, Víctor, ¿qué se tiene que hacer? Abrir la zanja, o sea, el río, ¿no? O sea, canal, ¿no? Dejar sacar, correr, ¿cierto? limpiar, hacer limpieza. Claro, pero ¿qué pasa cuando la persona pone una tranca para que no vaya a otro lado? No ¿Sí? se desvía. Se desvía. Así es la vida de una familia cuando la bendición fluye. Nuestro Padre conoció los caminos del Señor, oró siempre, siempre clamó por nosotros. Él no recibió tal vez la bendición, toda la bendición que quería, pero esa bendición, las bendiciones se trasladan, fluyen. Por eso Dios le dijo a Abraham un día, Abraham te bendeciré, serás un padre de muchedumbre. Pero él no podía hacer porque era de tanta edad. Pero es por eso que su hijo era descendencia, sus hijos. Y así fue, ¿no? Entonces Obed-Edom preparó a sus hijos, lo consagró, y por eso es que hicieron correctamente las cosas, y en 3 meses Dios bendijo a toda esa familia. Pero ¿cómo el rey David se enteró de que Obed-Edom había sido bendecido? ¿Cómo? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se enteró Benjamín? ¿Cómo crees que, hagamos pensar nuestra cabeza, ¿cómo crees que se enteró el rey David que Obed-Edom fue bendecido? Ah, muy bien, qué buena estudiante, señorita usted, ¿eh? Seguramente la vecina, oye, mira sus hijos, sus ganados han aumentado, han comenzado por ahí un montón. Su tienda sale de ganado. Gente va a comer, ¿qué tienes acaso? Están siendo bendecidos. En un mes, 2 meses la gente comenzó a murmurar, ¿no? Como el chisme, ¿no? Y llegó a los oídos de los soldados del rey David. Y los soldados, ¿qué dijeron? Señor rey David, no había dejado en la casa de Obed-Edom para que muera la gente, como decía, ¿no? Ya dejó el arca para que muera la gente. Porque tú no querías llevar a tu casa, ¿no? Pero mira, en 3 meses, Obed-Edom ha bendecido, toda su familia ha sido bendecido. David dijo, ¿qué? ¿What? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, se preguntó el rey David, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué hizo? Me supongo que el rey David esta vez, con
esa experiencia. A ver, póngase a pensar, ¿cómo es que nuevamente fue David a reclamar el arca? Que si se lo siguen quedando se van a morir, que necesita él para morirse, entonces se lo llevó. Con excusa. La bendición que Yo tenía. pienso que David fue a preguntarle, mandó una comitiva, preguntarle, llegaron a la puerta de Obededón, dijo, Obededón, ¿cómo lo hiciste? ¿Sí o no? ¿Cómo lo hiciste? Porque yo también quiero aprender. Ah, yo hice esto, consagré mi familia. Yo me imagino qué es lo que le había dicho. Entonces David dijo, ah, no, yo quiero esa bendición, yo soy el rey. Así que mandó la comitiva, trae el arca, se lo llevaron al palacio. Y por eso que David fue prosperado en su camino. Porque el arca representa la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando el hombre tiene la presencia de Dios, por eso nuestras vidas nuestras vidas como cristianos, como el mensaje del pastor Félix que mañana decía, y eso es así, ¿no? Un cristiano, si somos verdaderamente cristianos y estamos haciendo las cosas como tiene que ser, debe haber resultados siempre. Tiene que haber respuestas, resultados. Pero ahora tampoco nos vamos a decir, ya, mañana ya una vez, Señor, quiero mi bendición. No, sino, pero tenemos que ver resultados. Porque esos frutos de la obediencia estamos viendo. Y yo pienso que tiene que haber. Si un cristiano, uno que dice ser cristiano, años está en pobreza, están en miserias, ¿tú crees que esa es la voluntad del Señor? ¿Tú crees que Dios va a querer que todo el tiempo un cristiano también esté mendigando pan? Puede pasar momentos difíciles, puede haber una prueba, momentos difíciles, pero si tú lo ves a una persona cristiana, años, nada progresa, ni sus hijos, nada, siguen lo mismo. ¿Qué está pasando? Algo está pasando ahí. Algo está pasando. Porque toda persona que persigue una cosa y conoce bien su manual, tarde o temprano va a llevar la bendición. Y así pasó con Obededón. Ahora, ¿usted quiere saber cómo, luego de que el arca se fue? Oiga, la pregunta es, ¿se fue el arca? ¿Qué dijeron Obededón? Bueno, ya se fue el arca. Ahora sí, ya no está la presencia de Dios. Voy a dejar de consagrarme porque ya no está la presencia del Señor, porque yo tenía, cuando estaba el arca nada más yo estaba confiado y yo me consagraba. Ahora que no está el arca de Dios, que no está la presencia del Señor, bueno, ya yo me voy a hacer mi cosa. No, ¿sabes por qué? Vamos a leer, usted mismo, termino con esto. 26, Primera de Crónicas, 26, 4 al 8. Primera de Crónicas, 26. Primera de Crónicas, 26, 4 al 8. Mira lo huele. Escuchen. Primera de Crónica, 26, 4 al 8. Dice. Escuchen, ¿ah? Miren, aquí el rey David, ya con su hijo, ya Salomón, ¿sabe qué ocurre? Habían construido el palacio, ya la casa de Jehová. Habían construido. Y tú sabes que en el contexto de los judíos, el hombre que servía en la casa de Jehová era un hombre que nunca iba a morirse de hambre. Era un hombre dichoso servir en la casa de Jehová. Porque ¿qué había en la casa de Jehová? Comida, había techo, comida para siempre. Y era cualquier hombre judío quería servir en la casa de Jehová. Porque era una bendición tremendo, nunca nadie iba a sufrir, ni de enfermedad. Bueno, obviamente nuestra naturaleza humana de todas maneras nos vamos a llevar, nos vamos a terminar, ¿no? Otros vamos a morir y ahorita es normal. Pero mientras vivíamos esta tierra, iba a ser feliz en la casa de Jehová. O sea, no todos podían servir en la casa de Jehová, solamente los levitas, pero todos querían servir, ¿no? Como antiguamente, ¿no? Cuando como que la posición igualita, ¿no? ¿Quién no quería servir en el Estado? ¿Quién no quería? ¿Cómo? Yanet, ¿a ti te gustaría ser ministra de la mujer? Imagínate, la señora presidenta Dina Boluarte le dice, persona de confianza, la Yanet, Caicho Villegas, hemos visto trabajadora, luchadora, yo sé que ella va a velar por la necesidad de las mujeres. Ministra de la mujer. Oiga, una ministra de la mujer, ¿cuánto gana? ¿Sí o no? 30.000 soles mensuales. Y todos los beneficios que tiene. Miren, escuchen lo que ha pasado. David hizo un censo para las 4 puertas del templo de Jehová y que necesitaba servidores personales. Y escogieron de todo el pueblo de Israel. Algunas familias tenían 10 hijos, otras familias, pero no cualquiera, eran familias renombradas, familias de élite, familias muy buenas, preparadas.
y preparada, pues, ¿no? No cualquiera entraba tampoco a la casa de Jehová, pues, ¿no? Eran gente preparada tanto en la Torah como en, ¿no?, su experiencia misma, ¿no? Y había familias que tenían 10 hijos, 8 hijos, 5 hijos, mandaron cada puerta, sean porteros, se han encargado de esta cosa. Y ustedes van a ver y se van a... Quiero que se me caigan para atrás siempre, ¿verdad? Cuando lean esto, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? De Obed. De Obed-Edom. Miren lo que dice. Miren. Y los hijos de Obed-Edom, voy a mencionar rapidito. Semaías el primogénito, Josafat el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peduel, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Ya, mira, Dios había bendecido a Obed-Edom. También de Semaías su hijo. O sea, de su hijo, Semaías su hijo le nacieron hijos y fueron señores sobre toda la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Obed-Edom, ¿cómo eran? ¿Cómo eran? Valerosos y esforzados. Eran señores de sus casas paternas. O sea, no eran cualquiera personas estos hijos de Obed-Edom, porque Obed-Edom se propuso un día servirle y tener la presencia de Dios en su casa. Amén. Estos hombres fueron hombres valerosos. O sea, Benjamín, tu madre sirve al Señor, tú sirves al Señor, pero no, ya soy cristiano, bueno, el Señor me ayudará, yo oro nada más, y bueno, el Señor hará, pues no, y el Señor me dará matemática, entrará así, el Señor me... No, estos hombres oraban al Señor, iban a servir al Señor, y estudiaban, se quemarían las pestañas estudiando, madrugada, esfuerzo, porque un mundano solamente estudia nada más. Viene a la universidad, se va a su casa y esa es su vida. Pero un cristiano va a la universidad, viene, va a servir al culto, tiene una vigilia de repente, va, se esfuerza y luego tiene que ir a la universidad y tiene que trabajar. Oiga, era valeroso y esforzado. Miren lo que es. Miren, vamos a seguir leyendo. También dice, y los hijos de Semaías, mira, ahora su segunda línea, otro hijo. Los hijos de Semaías, su hijo le nacieron. Los hijos de Semaías, Ovni, Rafael, Abed, Alzabed y sus hermanos hombres, nuevamente otra familia, hombres esforzados. ¿Ah? ¿Cómo eran toda su familia? Esforzados. Asimismo Eliú y Semaquía. Todos los hijos de Obed, miren, métense bien en la cabeza de estas mujeres para que ustedes inculquen a sus hijos. Todos estos hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos, sus hermanos, hombres robustos, fuertes para el servicio. 62 hijos de Obed-Edom. Bendito sea Dios. La mayor cantidad de gente al servicio en el tabernáculo del Señor. 62 hijos de Obed-Edom. Nadie entraba con esa cantidad. Significa que Dios quiso bendecir a esa familia, porque Obed-Edom propuso servir a Jehová cuando nadie quería agarrar el arca de Dios. Así somos a veces en el mundo, queremos comprometernos con la presencia del Señor, servir al Señor con santidad y servir, trabajar la presión. No confiamos y tenemos temor como a David. Pero Obed-Edom asumió su compromiso con Dios. Por haber Amén. sido fiel y haberse comprometido con Dios, porque una cosa es comprometido, otra cosa simplemente de lejito, ¿no? Es como que dijera mi esposa, bueno, somos marido y mujer, pero de lejito nomás, ¿no? Me estoy comprometido, ¿no? Cuando hay compromiso, hay objetivos comunes. Entonces, eso pasó en Obed-Edom y toda su familia, que dice que eran hombres robustos. ¿Qué significa robustos, mis hermanos? Quiero que piensen, a ver. Fuerte. Fuerte, ¿qué más? Si es fuerte, ¿qué significa? Si es fuerte, ¿qué significa? Hombres sanos, así nomás no se enfermaban. Hombres y mujeres sanos. Mientras en el mundo todo el mundo va a la farmacia, anda rato comiendo pastillas para que sane. Pues no está mal diciendo que no se debe hacer, en el momento que se tiene que hacer. Pero estos hombres de Obed-Edom, hombres robustos, llenos de energía, y así nomás no se enfermaban. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque hay que subrayar esa parte. Porque dice,
hombres robustos y fuertes para el ¿qué? El servicio del Señor. Dime. Tu fuerza, tu salud es para servir al Señor. Nuestra fuerza para servir al Señor. Y como consecuencia, Dios nos va a bendecir. ¿En dónde? En tu profesión, hijo mío. En tu carrera. En todo lo que haces, en tu trabajo. Dios te va a bendecir. ¿Quieres saber cómo bendijo? Voy a leer el versículo 15. Mira, con eso, si eso no te convenció, observa. Versículo 15, mira, escucha. Versículo 15, mira. Escucha, ¿eh? Dice, la última, mira. Mire, pero tiene que aprenderme a deducir. Y para Obed-Edom, la puerta del sur, y a sus hijos, la casa de provisiones del templo. Piensen, ¿qué es eso? Mira, aparte que ya le dio el cuidado, el servicio del templo, de la puerta, una de las puertas del sur, a Obed-Edom, a su primera línea, pero a sus hijos le dio las provisiones del templo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿La comida qué cosa es? Las palabras. Eran ministros de economía del templo de Jehová. Eran como el ministro de economía que controlaba los alimentos que tienen que salir para todos los levitas, sacerdotes y para los pueblos, para servir al pueblo. Ellos contabilizaban cuánta comida. Eso es ministerio de economía, pues, finanzas. Ese es el que suelta la plata. Como el Estado, ¿quién suelta la plata para que haga las obras? Ministerio de Economía y Finanzas. Y un ministro de Economía y Finanzas, ¿cuánto gana? Los hijos de Obed-Edom, ¿qué fueron? Janet, ¿qué fueron? No, jamás piensen solamente en ustedes, en su primera línea. Yo tengo que pensar el hijo de este muchachón que está durmiendo, el hijo de él, mis nietos, tengo que pensar, los hijos de Obed-Edom tuvieron cargos ministeriales en el Estado. Llegaron a ser ministros de Economía y Finanzas. Bendito sea Dios. Eso es lo que Dios hace cuando un hombre se propone y se compromete con Dios. Hombre, miren la historia de esta familia Obed-Edom. La mayor cantidad de su familia conoció a Dios y Dios nunca lo defraudó. ¿Pero eso fue de noche a la mañana? Ha sido un proceso, porque estamos hablando después de la construcción de la casa del templo, fue después ya. Pero Dios nunca se olvida. Dios jamás se olvida. Por eso, mis queridas hermanas, ustedes que están conociendo los caminos del Señor, jamás se desanimen, ni se desanimen en seguir sirviendo al Señor. Anímense, animaos, sean esforzados, porque no solamente somos nosotros, sino ¿quién más son? Nuestra descendencia. Queremos que nuestros hijitos, nuestros nietitos coman bien o no coman bien. Ahí están los hijos de Obed-Edom, sus hijos, sus nietos. ¿Qué comían? En el palacio del rey. Comían comida, no sobra comida del rey. Y eran ministros de economía.